Estado necesita realmente pensar la educación más allá de que los discursos de lo políticamente correcto sobre el tema? Pregunta que admite muchas opiniones. Segunda pregunta: ¿cuál es la razón de ser de las sucesivas reformas educativas en cada uno de los países de América Latina? ¿Qué es lo que realmente se reforma? ¿Y para qué se reforma? Estas son preguntas que de alguna manera implican algo que sí debe preocuparnos, más allá de la discusión de los teóricos. ¿Hay o no una mirada educativa, desde lo educativo, de las políticas económicas? O más bien al revés. Se mira lo educativo desde las racionalidades económicas, que son racionalidades instrumentales. Racionalidades económicas instrumentales que dejan de fuera la cultura. Y si hay un problema que afecta a los países de América Latina, es crónico y secular, que se viene heredando desde el siglo XVII y XVIII, que se reprodujo en el siglo XIX y en el siglo XX, que es la desarticulación de la racionalidad económica y de las racionalidades culturales. Eso en Europa no ha ocurrido nunca. Quizá ahora puedan comenzar a tener algunos problemas. Pero siempre hubo, por ejemplo, en los grandes esquemas ideológicos europeos, siempre estuvieron articulados con desarrollos económicos y sociales. Aquí no. Una fuerte desarticulación. Que es lo que de alguna manera puede explicar las emergencias sociales que se expresan en América Latina en turbulencias, en movimientos aparentemente sin dirección o en grandes liderazgos carismáticos. En grandes líderes carismáticos que de alguna manera como que resuelven en una coyuntura determinada esta fuertísima disociación que ha sido crónica en nuestros países entre la racionalidad económica que se impone o desde afuera o por algunos pequeños grupos internos, que es lo que algunos teóricos han llamado la colonialidad reproducida hoy, y las racionalidades culturales que están asociadas a toda la población, a esas ideas vagas, a esas ideas imprecisas, pero que tienen una enorme fuerza porque eso es lo que mueve a la gente, las necesidades de la gente todos los días, y que no necesariamente se van a traducir en posturas ideológicas. Esto ha estado presente en el continente desde el proceso emancipatorio en adelante y no ha dejado de tener presencia. La educación está vinculada a proyectos de sociedad, o proyectos de sociedad no existen en este continente. Pregunto en voz alta. Esos son problemas. ¿Por qué son problemas? Porque si yo no tengo claro esto, ¿cómo voy a definir políticas? ¿Y cómo voy a dar el paso de la mera normatividad de una declaración de principio a una práctica? Y aquí viene el problema de los diseños de política. Esto se ve en países incluso como Bolivia. Puede haber un discurso, por ejemplo, sobre la multiculturalidad. Pongo un ejemplo, no sé si lo habrán resuelto, pero los diseños de las políticas concretas de multiculturalidad no están claramente diseñadas. Porque el diseño de esas políticas no es una política sectorial, no es solamente educativa, supone políticas multisectoriales, porque hay que formar los jueces, hay que formar los abogados, es decir, hay una serie de cosas. De otro modo, simplemente la llamada política de la multiculturalidad es una política puramente indigenista, y no una política puramente indigenista, es una política de país. ¿Cómo incorpora la multiculturalidad en un proyecto de sociedad? Por eso la pregunta, ¿hay proyectos de sociedad vinculados a la educación? ¿O la educación no tiene ninguna necesidad de proyecto de sociedad? Pero si no tiene necesidad de proyecto de sociedad, entonces ¿qué concepto de sujeto manejan los educadores? ¿Qué concepto de niño manejan los educadores? ¿Qué concepto de adolescente estamos manejando en este momento? ¿Y qué concepto de viejo o de adulto? Estos son problemas conceptuales en primerísimo lugar, pero que se tienen que traducir en política. El funcionario es central, digamos, es el gran intelectual que tiene la función de engranar, de enlazar
La gran discusión que puede provenir de los círculos académicos, de los círculos de la gente que piensa o que discute y que especula, y su traducción en práctica. Y eso no ha sido valorizado, no ha sido valorizado, no ha sido respaldado, y hay que respaldarlo, y hay que abrir los espacios de discusión, pero no para meramente especulaciones de ideas, sino para que las ideas puedan irse sedimentando y se puedan de alguna manera transformar las ideas hacia los planos operativos de propuestas concretas que de alguna manera resuelvan los problemas que estamos planteándonos. Tenemos que tener conciencia del momento que estamos viviendo. Es decir, ¿qué significa hablar de globalización? ¿Qué significa hablar de apertura? Entonces no son conceptos solamente económicos, son conceptos culturales. Y cómo en ese concepto globalización, apertura al mundo o lo que sea, ¿cómo juega ahí la multiculturalidad? ¿Cómo juega ahí la diferencia de sujetos? ¿Cómo juegan ahí las regiones? Eso no son preguntas menores, porque lo que está aquí en juego es la misma discusión de la CEPAL de los años 50, pero en otros parámetros. ¿Qué tipo de sociedad es la que emerge? ¿Qué tipo de sociedad es la que podemos construir en las condiciones actuales de la llamada globalización? Para lo cual tenemos que tener claro qué entendemos por globalización, cosa que a veces podemos dudar que lo tengamos claro. Tendemos a reducir el concepto de la globalización a un solo campo de significado, por ejemplo, como podría ser el campo de la informática o el campo de lo económico financiero, pero es mucho más que eso. Evidentemente es un concepto que tiene implicaciones en la sociedad civil, tiene implicaciones políticas sobre cómo hacer las cosas, tiene implicaciones sobre lo que es la vida pública, tiene implicaciones sobre lo que es el sistema político, sobre el papel o no papel que va a cumplir la nación y por lo tanto cómo se está redefiniendo el papel de la memoria colectiva y por lo tanto cómo se están transformando los llamados colectivos sociales a los cuales cada persona pertenece de alguna manera o de otra. Es decir, está en juego todo eso. Es un cambio de época. Cuando hablamos de globalización estamos hablando de un cambio de época. Y ese cambio de época está creando trastornos múltiples. Lo están viendo incluso en Europa en este momento. Y desde luego nosotros aquí. Y en ese contexto es donde se puede dar un fructífero diálogo entre gente que está en la responsabilidad de diseño de política y la academia, que está buscando ideas. Porque lo que une es precisamente el afán de buscar ideas que permitan soluciones no solamente más justas, sino también más lúcidas y que además sean operativas, es decir, que sean ideas que se puedan traducir en políticas que funcionen, no simplemente en puro discurso autorreferido, porque de eso estamos llenos. Nos falta traducirlo en prácticas constructoras.